Cuando ustedes intentan explicar la idea del producto, de cómo está construido, digamos en términos funcionales, para ustedes poder expresar cómo funciona, cuáles son las partes internas que tiene o los mecanismos que tiene una determinada parte. Esto es un modelito pues que viene por defecto en los modelos pues de los tutoriales que uno puede hacer de Keyshot. Entonces tiene un modelito, pues me pareció como pertinente porque pues las piecitas que tiene pues son bastante, o sea, están bien logradas, están bien, tienen pues un buen nivel de detalle. Y bueno, entre otras cosas, pues aquí está la capa bloqueada. Recuerden que uno puede desbloquear capas aquí, ¿sí? Haciendo clic derecho. Básicamente esta es la capa de los tornillitos que van arriba. Pues para este caso, si quieren bloquear la capa, entonces ocultar y bloquear. Ahí queda bloqueada para que no puedan hacer nada. Y luego tenemos la capa de los componentes, que es esta capa interna, y la capa de la carcasa. Entonces, lo que yo quiero mostrar es esto montado sobre la carcasa. Entonces, para eso voy a utilizar un material que muestra el corte. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo primero que tengo que hacer es crear una geometría. En este caso voy a crear un cubo. Entonces, cuando creo el cubo, bueno, él me añade la capa aquí del cubo y bueno, me coloca por supuesto aquí el cubito. Sí, este es un cubo normal. Este cubo o la geometría yo también perfectamente la puedo hacer directamente desde Rhino, no hay problema. Esto no tiene pues como mucha ciencia. En este caso, la geometría debería funcionar como un objeto cerrado, es decir, como una polisuperficie, cuando ustedes la traigan desde Rhino. No como superficie separada, sino como una polisuperficie. Entonces aquí lo que voy a hacer es cambiarle la escala, ¿sí? Ponerlo más grande, o sea, del tamaño, de un tamaño que me permita que esté un poquito más grande pues que el producto entero. Vamos ahí y luego lo voy a trasladar hacia arriba, lo voy a dejar ahí. Sí, ahí todavía no se está generando la intersección ni nada. Entonces, bien, lo voy a dejar ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a coger este material, ¿sí? El material del cubo, le digo que lo quiero editar. Y aquí, en lugar de difuso, voy a buscar este material que se llama Cutaway. ¿Sí? En el momento en que yo le coloco el material al cubo, pues el cubo automáticamente desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque el material funciona exponiendo la intersección entre el cubo y el material, pues, o las partes que yo quiera colocarle, poniéndolas planas. Entonces, mire lo que va a pasar. Mire que ahí está el cubo, o sea, a pesar de que está transparente, ahí está el cubo y lo que yo voy a hacer es moverlo, ¿sí? Trasladarlo. Entonces, mire lo que va a suceder aquí. Cuando yo cojo este eje de color verde y lo voy bajando, mire lo que va pasando con él. Sí, con la figura. Ya yo me paro otra vez aquí en la capa. Bueno, ahí está. Sí, entonces mire lo que él va haciendo. Él va mostrando el corte de la figura y mostrando todas las partes. Pero, pues, habrá una manera, digamos, o sea, yo por lo menos quiero ver aquí, pero no quiero que se me corten todas las figuras, sino solamente, por ejemplo, mostrar un corte en la carcasa. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? En el material, ustedes van a ver aquí que hay una parte que dice nodos excluidos. Yo le voy a dar clic ahí. Y voy a seleccionar lo que quiero excluir, es decir, lo que quiero que no se corte. En este caso, no quiero que se corten los componentes. Así que son todas esas partes de ahí. Le digo OK. Entonces, mire, ahí solamente está cortando la carcasa.
Aquí no se ve de pronto la parte lateral, pero entonces yo eso lo puedo hacer a través de esto. Color, ¿sí? Y mire, puedo colocar, por ejemplo, en la parte de corte de un color determinado o colocarle un material determinado. Por ejemplo, digamos que yo quiero que esta parte de aquí sea de un material, digamos, ese material difuso que viene ahí, vamos a ponerlo un poquito más clarito, como por ahí. Y digamos que en la parte difusa o en el aspecto difuso, yo quiero que sea quiero buscar una textura, por ejemplo, así. Bueno, por supuesto sin las marcas de agua, ¿no? O esta me sirve. Sí, una textura que represente, digamos, el corte. Entonces le coloco aquí, grabo la textura y vengo acá y le digo, colóqueme esta textura que se llama corte. Ahí, listo, entonces ahí ahí la va a poder tener y pues bueno, por supuesto aquí, si la quiero más pequeña. Bueno, ahí entonces voy a encontrar el perfil, digamos esa textura va a encontrar el perfil. Y en la medida en que yo mueva el cubo, pues obviamente ese cubo va a poder, perdón un momentico que ahí estoy moviendo la figura. Listo, entonces aquí sí estoy moviendo el cubo y miren que en la medida en que yo voy bajándolo, pues obviamente él va recortando más esto. Lo que quiere decir que si yo lo muevo hacia adelante, mire que yo puedo cortar, por ejemplo, en un ángulo de 90 grados, de acuerdo, digamos, a la intersección del cubo. Entonces, es una buena herramienta pues que les va a permitir a ustedes mostrar las partes internas de pronto de un producto que les va a servir mucho en ese aspecto. Otra opción que yo tengo, pues también implica que yo pueda, por ejemplo, animar ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, la manera de animar el desplazamiento, simplemente yo vengo aquí donde está esta barrita que dice animación, entonces lo que puedo hacer es, listo, me paro acá en la pieza que quiero animar, que en este caso es el cubo, primero la voy a colocar bien arriba, o sea, que no, en el primer estado, con el primer estado me refiero a esa, dónde tiene que partir o desde dónde tiene que empezar a modificarse. Entonces lo que hago es, bueno, la voy a subir, listo, ahí ya empieza, entonces la voy a poner ahí en esa parte, justo antes de tocar la carcasa. Y después de que está allí, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una animación. En la animación yo puedo tener diferentes velocidades de fotogramas. Aquí hay desde 12 hasta 60. Esto depende obviamente hacia dónde vayan ustedes a exportar el video. ¿Qué quiere decir esto? Uno trabaja 30 fotogramas por segundo cuando el video va a ser exportado, por ejemplo, para televisión. ¿Sí? La animación la voy a incluir, digamos, dentro para reproducirla en un televisor. 25 fotogramas por segundo es la velocidad que utiliza el cine. ¿Sí? El cine es un poco más lentecito, pero por eso digamos que se ve la característica
o eso hace que se vea esa característica que se ve como a veces en las escenas como en cámara lenta el paso de los fotogramas. Entendiendo fotograma o entendiendo pues un fotograma como un render, es decir, que para producir un segundo de animación usted necesita, en este caso, si está a 30 fotogramas por segundo, generar 30 renders. Si son 25, serán 25 fotogramas por segundo, o sea, 25 renders para producir un segundo. Y cuando usted necesita generar algo en cámara lenta, entonces reproducirlo aquí a 60 y ponerlo a 60 fotogramas por segundo. Obviamente cada fotograma de estos pues va a tener una demora de tiempo y entre más sean pues se va a demorar más la animación. Pero bueno, entonces ¿cómo hago para animar? Vengo acá y le digo, tengo acá aquí donde está este botoncito que se llama Animation Wizard y abro este panel de acá. Obviamente lo que voy a animar en este caso tengo que seleccionarlo previamente, ¿sí? Aquí selecciono el cubo y lo que puedo animar es en modelos o en animaciones de partes, puedo generar un giro, una traslación, una rotación o un fade, que es la capacidad que tiene. Bueno, aquí está. Este es el giro es simplemente en el eje, en este caso el eje de alzada, que no sé cuál es porque pues este ya venía así creado, puede que sea el Z o puede que sea el Y o el X, dependiendo de cómo esté la orientación. El movimiento de traslación, que es de un punto A a un punto B. Movimiento de rotación, que es la rotación ya transversal, o más bien horizontal. Y finalmente un fade, que es cuando aparece o desaparece un determinado objeto. Bueno, y también tengo animaciones de cámaras. ¿Sí? Orbitar la cámara, que es que la cámara esté alrededor de la pieza. Hacer un zoom. Inclinación de cámara, eso es lo que comúnmente se conoce como un tilt up o un tilt down. Y un movimiento de traslación, que es, digamos, los movimientos que se hacen a través de dollies. Bueno, o un evento switch de cámara, es decir, que yo puedo estar renderizando con una cámara y después pasarme a otra, a renderizar con otra, teniendo en cuenta pues que aquí en el panel de cámara yo puedo tener diferentes cámaras orientadas, digamos, a capturar la misma imagen. Y bueno, aquí hay tipos de cámaras, panoramas, dollies, bueno, PAF, DOF, lo que sea. Bueno, aquí en este caso lo que quiero hacer es un movimiento de traslación desde un punto A hasta un punto B de el cubo, de este cubo. Entonces le digo siguiente. Aquí voy a seleccionar la pieza que quiero hacerle traslación y le digo siguiente y me aparece el panel donde están las diferentes opciones. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que este cubo se mueva desde ese punto hacia abajo. Se traslade desde ese punto hacia abajo. En este caso, por ejemplo, si yo muevo el eje X, bueno, aquí no se está moviendo nada y creo que el eje Y es el que está en alzada precisamente porque tiene el 1 acá. Listo, vamos a dejarlo normalito ahí. Y luego, entonces mire lo que voy a hacer. ¿Cuánto quiero que dure el movimiento? Un segundo. Entonces, que arranque en el segundo 0 y termine en el segundo 1. Entonces, supongamos que yo quiero que dure 2 segundos el movimiento. Bien. Y, bueno, ya les voy a explicar esto aquí qué significa. Aquí, el movimiento se genera, digamos, de una manera normal, es decir, con una velocidad constante. Cuando yo le digo easy in, mire que la aceleración se modifica. Él arranca despacio y va acelerando. Easy out es al revés. Es decir, arranca despacio, arranca rápido y va desacelerando. Y el easy in out es que él arranca despacio, aumenta la velocidad y vuelve otra vez y la baja. ¿Sí? Para este caso voy a utilizar que arranque rápido y que termine despacio. Entonces le doy clic ahí y le doy finalizar.
Ahí, por supuesto, miren lo que ha sucedido. ¿Sí? Ahí no, digamos que lo que se ha movido no es nada, ha sido nomás una unidad y lo ha hecho hacia arriba. Por supuesto, el movimiento está, él lo genera, digamos, a través del, sí, a través del, lo genera a través del cuadro de diálogo anterior. ¿Sí? Entonces, mire, aquí la traslación en Y solamente lo mueve una unidad. ¿A qué me refiero? A que si yo le digo aquí 20, pues mire que, perdón, un momentico, selecciona el cubo. Sí, mire que ahí se mueve el cubo, pero ahí se está moviendo es hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque recuerden que 20 es positivo y va hacia arriba, entonces en ese caso sería negativo. Entonces, ¿qué hago? Me paro sobre este porque yo quiero que se mueva hacia abajo, le voy a decir menos 20. Ya, entonces mire lo que sucede ahí. Él arranca en el estado inicial en el que estaba el cubo y va bajando o se mueve 20 unidades en negativo en el eje Y. Entonces va hacia este lado ahí. Y ahí termina. Vamos a agregarle un poquitico más, que haya 25. No, 22. Ajá, por ahí. Entonces, bueno, voy a irme acá a esta cámara para que ustedes vean ahí. Momentico, me voy a pasar aquí al modo performance para no tener tantas sombras y pues poder verlo. Entonces, mire, esto es lo que él está haciendo. Sí, está revelando en 60 fotogramas o en 2 segundos. Está revelando eso. Yo tengo aquí unas herramientas para controlar la animación. Es decir, volverla desde el inicio, ponerla al final. Avanzar un fotograma, ¿sí? Para verlo cuadro a cuadro. O el play y el pause. ¿Sí o no? Y tengo una acá que dice loop. Entonces el loop es la herramientica, o sea, si yo tengo esto encendido, él va, apenas llega a 2 segundos, vuelve a arrancar el segundo 1 y así sucesivamente. Entonces si yo le quito esto, él se detiene allí. Bien, entonces me sirve para eso. Supongamos que yo quiero que en el momento en que esto esté generando la animación, yo vea lo de adentro que está rotando, esto de aquí y esto de acá. Entonces vamos a animar esto también. Pues, por ejemplo, en este caso sería esta pieza de acá, le voy a cambiar el nombre para poder identificarla. Entonces, parte 1, lo voy a poner. Listo, le voy a poner ahí parte 1 y a esta de acá, bueno, tengan en cuenta que esta es una pieza y falta esta otra de acá. Entonces, vienen las dos piezas unidas, estas dos. Esas las voy a cambiar o les voy a añadir un grupo. Entonces, en este caso, voy a generar acá un nuevo grupo que se llame pieza 2 y voy a añadir las dos piezas ahí. Bien. Bueno, obviamente tendría que sacarlas de la pieza de acá. Bueno, aquí venga, voy a quitar esto y voy a añadir, o sea, le digo que quiero sacar este de aquí y quiero sacar los componentes. Y ahora sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger este grupo que se llama pieza 2 y lo voy a animar y voy a animar este también. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Parte 1, Animation Wizard, rotación, ¿sí? Y le digo siguiente, entonces escojo la piecita, en este caso es componentes y voy a ver pieza 1.
o parte 1. Ahí. Siguiente. Bien. Yo le voy a decir aquí que rote, por ejemplo, que haga 360 grados. Ya, ojo que ahí está en el eje X. Y que esa animación dure, por ejemplo, vamos a decirle que dure 4 segundos. No, 5 segundos. Bueno, en este caso que arranque desde el 0, desde el segundo 0, y que termine en el segundo 5. Ahí. ¿Sí? Entonces, él va a arrancar aquí a rodar cuando el cubo baje, va a quedar ahí. Bueno, pilas ahí porque mira lo que está sucediendo ahí. Está rotando, pero no en el eje que necesito. En este caso sería el eje Z. Ya, entonces mire que ahí sí se está rotando. Por supuesto, si yo roto esta, no significa o no implica que vaya a rotar esta. Y no tiene nada que ver el tema de que si esto no es como en Solid, que usted coge y establece una relación de posición de uno con respecto a otro y que ahí detecta una colisión, entonces la colisión aquí hace que esto gire también. No, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, en este caso, la animación de esta parte de acá debe ser diferente también. Listo, voy a acabar ahí. Digo finalizar. Y supongamos que la relación de rotación de esta es 2:1 con esta. Es decir, por una vuelta de esta, perdón, por una vuelta de esta, serían media de esta. ¿Correcto? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a coger el grupo y lo voy a animar. Entonces, nuevamente, rotación. Siguiente, vengo y busco el grupo, que es este, pieza 2. Siguiente, entonces ahí le voy a decir, si ese fueron 360, le voy a decir 180 grados. Y que dure, obviamente, lo mismo, es decir, que arranque desde el segundo 0 y que termine en el segundo 5. Ahí. Entonces, bueno, sí, entonces mire lo que sucede ahí. Ahí se van moviendo las dos, ¿no? Ahí tendría uno que ver cuál es la relación real, ¿no? De rotación de este con respecto a este. Entonces, bien. Ah, un momentico que se me olvidó meter a esa colada listo, bueno, los tornillos. Espera un momentico, yo veo cuáles son. Uno, dos, no. Bueno, este y este. Vamos a meterlos ahí. Bueno, este tornillo también. Copio la animación, la voy a pegar aquí, ¿no? Y también tengo que pegar la animación en estos dos. Ah, no, estos ya están animados. Bueno, mire que ahí sí. Me faltan los tornillos de abajo. Un momentico, yo los busco. Falta este tornillo. Ah, son 3 nomás. Bueno, en ese tornillo también hay que...
Ah, es este. Bueno, los coloco dentro de esta y le voy a pegar también la animación, ¿no? Ajá, ahí. Entonces, mire, ahí se están girando los tres. Bien, ahora sí. Vuelvo y coloco la carcasa. Y listo, esto es lo que está sucediendo. Entonces, mire, él viene, arranca aquí. Vamos a dejar ahí que quede rotando y después de los un segundo y después del segundo 3 al 5 que vuelva otra vez y salga. Entonces voy a volver otra vez a animar el cubito. Entonces vuelvo otra vez, animation, traslación, siguiente, otra vez el cubo, bien, que arranque desde el segundo 3, es decir, desde aquí, y termine en el segundo 5, es decir, que la animación dure 2 segundos, ¿sí? Que arranque en el 3 y termine en el 5. Y en el primero yo le había colocado is out, ahorita is in, ahí. Entonces, listo. Él coloca la animación aquí abajo. Un momentico, yo subo esto para que vea. Listo. Coloca la animación aquí abajo, paso, y aquí le sumo 22. ¿Por qué 22? Pues porque este tenía menos 22. Entonces, mire cómo va el tema allí. Arranca, baja el cubo. Muestra un segundo la rotación de la pieza o de las piezas. Y vuelve otra vez y sube. ¿Ya? Hasta el 5, pues. Hasta aquí. ¿Listo? Entonces, mire, lo voy a colocar ahí. Bueno, por supuesto, ahí tenía que haber hecho también puesto a rotar esto y esta partita acá, pero pues listo. Vamos que para efectos de la explicación queda así. ¿Listo? Ya aquí cuando yo lo vaya a mandar a renderizar, entonces simplemente lo que hago es, bueno, ahora el panel de render. Ojo, no lo va a hacer acá, sino que lo va a hacer aquí en animación. Coloco o seteo, digamos, aquí por lo menos está en Full HD. Entonces tengo 1920 por 1081. Aquí tengo otros preseteos del tamaño de animaciones, pues de tamaños de resoluciones, perdón. Duración completa. Y en este caso son 151 fotogramas. ¿Por qué? Pues porque yo tengo velocidad de 30 fotogramas y tengo la duración de 5 segundos. Aquí voy a colocar el nombre si quiero la exportación de video. Con la exportación de video, pues él hace una vez el video compilado, ¿sí? Entonces le genera. Obviamente aquí le coloco donde quiero que exporte el video y el formato. Si lo van a exportar como video, mi sugerencia es que lo hagan con compresión en este MP4H264 o cuando lo quieren sin compresión, es decir, que les salga las imágenes reales, pues, o sea, sin haberlas optimizado ni nada, entonces utilicen AVI o QuickTime, pues para los que tengan este reproductor. Esto normalmente lo utiliza Mac y el AVI es de Windows, ¿listo? Entonces ahí. Ahora, si me preguntan a mí yo cómo lo hago, yo no utilizo el video. Yo lo que hago es guardar todos los fotogramas o digamos, la secuencia. Entonces, lo que usted coloca aquí es el nombre. Por ejemplo, si yo le coloco acá parte, aquí donde está el porcentaje, este porcentaje, eso se va a cambiar por un número. Entonces, va a exportarse o a guardarse en esta ubicación
las imágenes en formato PNG, si es que usted las quiere con transparencia, o en JPG, o en todos los que usted coloque. Yo personalmente utilizo PNG cuando no necesito la transparencia, y JPG cuando necesito que me salga el fondo. Entonces, dependiendo del formato, usted coloca aquí la ubicación donde quiere que se guarden las imágenes y le coloca aquí el nombre. Entonces, cuando usted le dice añadir a la cola, mire que aquí automáticamente ya se colocó el proyecto. Entonces le dice que aquí hay 151, una animación de 151 frames, o sea, 151 renders que él tiene que sacar, desde el segundo 1 hasta el segundo 5. Y eso le va a generar a usted en una carpeta, en esa carpeta, 150 imágenes que son consecutivas. Cuando usted tiene esas 151 imágenes que son consecutivas, cuando usted coja esas 151 imágenes y las meta, por ejemplo, a un software de edición de video, cuando las importe, el software de edición de video le va a detectar que son una secuencia, precisamente por el nombre en secuencia que tienen, ¿sí? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, así hasta el 151. Entonces él va a coger todo ese bloque y las va a colocar todas en una misma posición como si fuera un video. Ya usted lo que tiene que hacer ahí es exportarlo. Y exportarlo al formato que usted quiera, a lo que usted prefiera. ¿Por qué les recomiendo yo que saquen las imágenes en secuencia y no que saquen el video? Porque si por cosas del destino, digamos, usted está renderizando en un computador de escritorio y llega y se va la energía, se le corta el video y ahí se le daña el video. Mientras que si usted está renderizando la secuencia de imágenes y paró, por ejemplo, ya le faltaba, iban las 145 y le faltaban 6 renders para terminar y se fue la energía, bueno, usted saca los 6 últimos renders y ahí no tiene que volver otra vez a empezar, ¿sí? Porque ahí no se le daña el video. Entonces, esa es la sugerencia. Bueno, por supuesto aquí yo no lo voy a poner a renderizar porque si no nos salimos nunca, ¿sí? Asegúrense antes de ponerlo aquí en la cola de cambiarle la iluminación. Aquí está en performance, entonces en la iluminación pues que tengan las diferentes partes, perdón, las sombritas, ¿sí? En ese tipo de animación, de iluminación. Entonces, bueno, ahí ya simplemente es volver otra vez a programar el render, es decir, voy a borrar este. Genero en la salida animación, vengo y hago lo mismo, añadir. Entonces ahí sí me va a quedar este, y aquí simplemente lo que le digo es procesar, y ahí mismo él arranca a renderizar. Bueno, eso pues ya lo pueden hacer ustedes allá directamente en los computadores. Entonces, de esa manera es que se hace el tema de la animación aquí en Keyshot. Las animaciones aquí pues son muy básicas, ¿sí? O sea, yo puedo desplazar una pieza de un punto a otro, puedo girarla, puedo, bueno, hacer desplazamientos de cámara, ese tipo de cosas, pero por supuesto no va a ser tan avanzada como en otros software que sí están dedicados o desarrollados para eso, como por ejemplo 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, Blender, bueno, para ese tipo de cosas, que son programas orientados obviamente a esa parte de la animación o de la generación de contenido para audiovisuales. Entonces, bueno, eso pues como con respecto a este tema. Bueno, esa era la parte como que tenía específica de conocimiento de aspecto teórico para compartirles acá en esta clase. Y tengo otra que a manera de sugerencia me hizo Daniel cuando él me mandó un tutorial donde había visto digamos, unas técnicas que se utilizaban para iluminar los diferentes, los diferentes elementos. Yo algo de esto les había hablado a ustedes, o bueno, no me acuerdo si fue a ustedes o no cuando hicimos el tema de los zapatos,
Es que ese ejercicio de los zapatos también lo utilizo con con los muchachos de la autónoma y creo que, bueno, incluso aquí estaba bueno, ahí habíamos logrado, digamos, un render que era este. Entonces nosotros habíamos visto algunas opciones que estaban relacionadas con con el renderizado. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una cámara básica que cuadré la visión, mejor dicho, en Guera, yo les digo cómo se cuadra esto. Yo cuadro mi visibilidad así como está y lo que hago es añadir la cámara, ¿sí? Esa cámara yo por supuesto la puedo bloquear. En el momento en que la bloqueo, ya yo no puedo hacer nada ahí, ¿sí? No puedo ni moverla ni hacer nada. Y automáticamente las opciones que están dentro de esa cámara quedan también bloqueadas. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo la profundidad de campo, donde tengo digamos, esta zona de aquí está eh, en desenfoque y por acá tengo la zona que está enfocada, ¿sí? En la suela del otro zapato. Pero bueno, eso digamos no tiene lío ahí. Lo que voy a tratar de hacer es modificar las opciones del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, yo aquí cambié el color del piso y todo esto. Entonces, eso es lo que les voy a explicar. Como les dije la semana pasada, yo les medio expliqué esto de acá, pero les voy a ampliar un poquito la información. Por lo menos de esta parte, ahorita vamos a ver con otro archivo una técnica que pueden utilizar ustedes a la hora de utilizar iluminación o, bueno, para tener, digamos, más realismo en en la escena. Entonces, por ejemplo, aquí en los medios ambientes yo tengo las luces de estudio. Supongamos que yo quiero utilizar, por ejemplo, este. ¿Sí? Entonces yo tengo esta iluminación de estudio. Lo bueno de esta opción es que yo tengo la posibilidad de cambiar o de setear esto que hay aquí. Entonces, por ejemplo, mire que aquí yo tengo diferentes elementos. Tengo las dos luces, los dos reflejos de las luces en el piso. Entonces, si yo quiero quitar este, pues por ejemplo, puedo venir acá, dice HDRI Editor, voy a ir acá, entonces mire, Floor Reflection, lo puedo quitar. Por ejemplo, voy a quitar este también. ¿Ya? Entonces ahí me quita eso y obviamente la capacidad que tiene pues el piso de estar reflejando. Si yo quiero cambiar el color al piso, entonces le doy clic al fondo, ¿sí? Al piso, y mire lo que me sale acá. Entonces yo puedo cambiar aquí los diferentes colores. Por ejemplo, este, entonces yo vamos a colocar un morado acá. Ah, bueno, esa era la parte de atrás. Aquí en el centro, es decir, esta gradación que ustedes ven aquí, yo la puedo colocar, por ejemplo, de color, vamos a colocarla verde. Bueno, por ahí. Y finalmente este piso de acá, le voy a dar un amarillo limón. Sí, entonces mire, tengo esa gradación ahí. Por supuesto, el verde, el fondo verde está incidiendo también en los colores que yo tengo acá. Y yo puedo cambiar las diferentes luces de posición. Entonces, mire, aquí tengo una luz actualmente que me está produciendo, sí, que está viniendo acá, iluminando esta área, está produciendo una sombra debido a que queda aquí. Y esto que ustedes ven acá está acá. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, esta luz, estoy moviendo la luz que está de este lado, yo la puedo ubicar de una forma diferente, digamos desde atrás o dependiendo de cómo yo quiera. Y puedo también, bueno, hacer que quede, digamos, más horizontal, ¿sí? O más vertical, digamos, en la parte de arriba.
dependiendo de lo que necesite. Y también puedo cambiar, por ejemplo, el tipo de caída que tiene la luz. En este caso, esta es una caída circular. Puedo cambiar a caída rectangular. ¿Sí? Entonces, mire que ahí cambian los bordes de la luz, que no son tan rígidos o tan marcados. Lineares. Entonces, ahí la luz es más pequeñita. Cuadráticos. Exponenciales. Este es el que me parece a mí que da como un mayor sombreado, o sea, una mejor dinámica en el tema de la sombra. Mire que aquí empezaron a resaltar aquí los sombreados. Venga, yo quito aquí un momentico foco selectivo. Bien, y a este, por ejemplo, si yo le quiero dar un color a la iluminación, también lo puedo hacer. Selecciono y aquí donde dice color, le puedo cambiar, por ejemplo, a ponerlo azulito. Sí, entonces puedo darle, digamos, un tinte allí a la iluminación dependiendo obviamente de lo que necesite. Esta es la intensidad del brillo de la iluminación. Yo la puedo bajar un poquito o subir según lo que quiera. Por ejemplo, ahí estaría mucho más brillante de lo normal. Y bueno, esta opción de aquí de ángulo es lo mismo, es como si estuviera yo cambiándolo de aquí. Entonces, esto me va a ayudar a poner las luces exactamente donde yo las necesite. Para generar de pronto sombras o algo. En este caso está detrás de la cámara. ¿Sí? Mire que ahí está produciendo la sombra aquí como de la lengua, está aquí arriba y está por el lado de acá abajo. Mire que, por ejemplo, aquí, moviendo esta, ayuda a verse, ayuda a que la textura se vea mejor, lo mismo que acá. Pues con esos cambios o ligeros cambios yo puedo lograr ese tipo de cosas. Y adicionalmente, si estoy viendo de pronto que que ya la parte del render me está saliendo de pronto muy oscuro, entonces me voy aquí a donde dice imagen y mire, aquí puedo jugar, por ejemplo, aquí está en básico y aquí tengo un nivel fotográfico, entonces la voy a pasar al nivel fotográfico, ¿sí? Para tener exposición de fotografía. Entonces, ¿qué hago acá? El valor de exposición está en 0. Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, y lo puedo aumentar, entendiendo que la exposición es la manera como afecta a la luz una fotografía. Si yo la aumento, por ejemplo, a 2, mire que me va a quedar la escena más estallada. Si la disminuyo, por ejemplo, a 0, a menos 0.5, me va a quedar más oscuro, ¿correcto? Por ejemplo, yo la voy a aumentar 1, el valor de exposición, ahí para que sean los colores, digamos, un poquito más vivos. Puedo cambiarle el contraste directamente desde acá. Y también hay un detalle que es, a mí me gusta añadirle algunas veces a los renders, que es este que se llama bloom. El bloom es la característica que tiene de que los objetos donde tienen brillo se vean como, eh, vea como una especie de neblina, ¿sí? Pues, por ejemplo, mire, si yo le coloco la intensidad, vamos a colocar la intensidad en 2 y aumentarle el radio, mire lo que le está haciendo, ¿sí? Es como un destello. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar ahí porque no quiero que me afecte tanto el tema de las texturas. Entonces, lo voy a dejar aquí en 4 píxeles para poder ver las texturitas que vienen aquí. Y la intensidad la voy a colocar, por ejemplo, en 1, para que quede ahí ligeramente, pues, vamos a ver, subámosle un poquitico aquí, 1.5, listo, ahí queda. Entonces, mire que yo puedo lograr con las opciones que tengo acá de imagen y de medio ambiente, generar, digamos, los diferentes renders eh, para darles esa apariencia. Aquí en los settings yo le puedo decir, por ejemplo, que me lo refleje en el piso.
¿sí? Entonces aquí está reflejando el zapato. Que las sombras de piso, por ejemplo, no estén tan oscuras, entonces le voy a cambiar esto, por ejemplo, a un gris un poquito más clarito. Bueno, que ya ahí bajo mucho. Por ahí. Sí, mire que ahí ya las sombras no son tan fuertes. Y si le quiero bajar la intensidad a este, pues también lo puedo hacer. O sea, le doy clic ahí y aquí donde dice ajustes de color, le voy a bajar el brillo por ahí a 4. Entonces, bueno, estas opciones me van a servir como, por ejemplo, para generar una buena iluminación en el producto. Pues ustedes van viendo en la medida en que van editando aquí, van viendo cómo se va colocando y bueno, ahí ya programan el render y simplemente lo generan. Dentro del tutorial que me sugirió Daniel, había una escena donde era como una especie de escena. Yo no suelo pues a ustedes darles mucho este tipo de, eh, digamos, de esta parte teórica porque pues entiendo que lo de los diseñadores industriales es más un tema de productos. Sin embargo, me pareció buena la sugerencia y lo vi desde el punto de vista en que a veces ustedes necesitan colocar el producto en un contexto. Entonces yo por acá tengo una, una casa. Este es esta es un ejercicio, digamos, que yo tengo con los pelados de la San Buenaventura. Sí, esa casa tiene todos los muebles en la parte interna, pues. Entonces les voy a explicar cómo uno en espacios de, o sea, cómo puede uno a través de los espacios de iluminación, a través de los espacios puede iluminar todo el entorno, ¿sí? Yo saco aquí Entonces, bueno, mire lo que voy a hacer. Inicialmente voy a coger esto y lo voy a exportar. Exportar selección. A este lo voy a poner, por ejemplo, muros. Bueno, viene el muro con el techo y el piso. Entonces voy a abrir Keyshot. Y voy a importar los muros. Bueno, entonces ahí me quedaron. ¿Qué sería lo primero que yo tendría que hacer acá? Pues como ellos vienen con un material predeterminado, voy a coger ese material predeterminado y así como está, simplemente lo que voy a hacer es cambiarle el difuso a un grisecito. Puede ser este gris intermedio de acá o de pronto este de aquí. Entonces, bueno, mire lo que sucede allí. Primero, si yo me voy a meter dentro de esta casa, obviamente voy a notar que está muy oscuro. Lo segundo es que el lente no me va a dar para ver todo el espacio, entonces lo que voy a hacer es reducirlo, por ejemplo, a 25. Ahí para poder tener un gran angular ahí. Aquí hay algo que les puede servir y es colocan en modo performance para cuadrar primero bien la imagen. Digamos, ahí ya tengo ya el encuadre. Voy a agregar esta cámara, ¿sí? Le coloco render, la voy a bloquear por lo pronto. Y ahora sí vuelvo otra vez acá y modo básico. Esto también lo puede manejar de acá, ¿no? Entrar o salir de ahí del modo eh, del modo básico. Entonces, bueno, primer detalle, cuando ustedes estén renderizando una parte interior, entonces, es decir, donde necesitan que haya iluminación en la parte interna, porque por supuesto aquí se ve muy oscuro, primero lo que ustedes tienen que hacer es cambiar a este modo de iluminación, que se llama interior.
Mire lo que va a pasar acá. Yo aquí en el básico tengo, por ejemplo, calidad de sombra 1, rebotes de rayos 6 y no tengo iluminación global. ¿Sí? Rebotes de iluminación global no tengo. Cuando me cambia a producto, mire que aquí la calidad mejora un poquito. Tengo calidad de sombra 3, rebotes de iluminación, estos son los rebotes secundarios 14, y el rebote primario de la iluminación global 1. Y cuando yo lo paso a interior, mire, cambia aquí a 16 y aquí a 10. Y mire lo que pasa aquí. El hecho de que hayan más rebotes primarios y secundarios implican que la luz va a iluminar mejor este espacio. Pero aquí hay un detalle, es que sí, si yo quisiera iluminar más este espacio, pues una opción sería, por ejemplo, colocar este, digamos, en 16. Cojo 16 rebotes adicionales. Sí, y aquí estaría mejorando, pero en el momento en que esto suba, también está subiendo el tiempo de render. Entonces yo lo voy a dejar como estaba, en 10, y lo que voy a hacer es lo siguiente, es aplicar una técnica. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Mira lo que yo tengo acá. Yo lo que hago es, quito este, yo lo que hago es, en todas las ventanas, lo que voy a hacer son unos planos. Estos planos los puedo hacer yo también en Keyshot, pero pues es mucho más fácil hacerlos en Rhino. Entonces, mire, yo tengo puros planos acá. ¿Qué voy a hacer con esos planos? Voy a coger y los voy a exportar, exportar selección, y lo voy a decir luces. Entonces vengo y los traigo acá. Archivo, importar, vengo y le digo luces, abrir. Bien, le digo importar, entonces él los coloca allí. Vuelvo otra vez aquí a la cámara interna. Bueno, ahí lo estoy viendo desde adentro. Por supuesto, porque estoy viendo oscuro esto, pues porque le tapé todas las entradas a la casa. ¿Sí? Pero mire lo que yo voy a hacer acá. Voy a coger luces y a este que tiene un material predeterminado, voy a pasar aquí y le voy a decir material, editar material. Y mire, lo primero que voy a hacer es que voy a decir, aquí donde dice avanzado, voy a ir acá y le voy a decir que sea una luz de área. Entonces mire lo que sucedió ahí. ¿Qué significa que eso sea una luz de área? Que cada uno de estos elementos que hay acá, un momentico, yo le cambio el nombre aquí, el nombre. Mire, todos estos elementos que están en la capa luces tienen una iluminación, ¿sí? O sea, están funcionando como elementos de iluminación. Sí, mire que ahí están emitiendo luces. Por ejemplo, este quedó más clarito por fuera que para adentro porque este está iluminando hacia afuera. En este caso, habría que invertir la iluminación acá. Pero bueno, digamos que no importa, para efectos de lo que quiero responder acá. Entonces, bueno, yo tengo aquí el color, me voy a ir al material y mira lo que voy a hacer. Voy a cambiar el lumen por vatios. Estos son los mismos vatios, por ejemplo, que tiene un bombillo. Por ejemplo, un bombillo de 1000 vatios es un bombillo que además de producir muchísimo calor, va a producir mucha luz, teniendo en cuenta que un bombillo de los que usted coloca normalmente en un cuarto es aproximadamente unos 45 vatios. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, 45, mire que ahí cambia ya y ya se ve la iluminación ahí. Por supuesto, aquí la iluminación, el color, es el que venía desde la capa de Rhino. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiarlo. Yo lo voy a poner blanco. Bien. Y aquí hay un detalle y es que, por ejemplo, si ustedes fueran a establecer un render de este espacio, digamos a las 6 de la tarde, entonces la luz tendría que tener una temperatura como por aquí. Sí, en toda la mitad, digamos a 6000.
6000 Kelvin, estaríamos hablando que sería 12 del día. Esto sería ya entradas las Profe, 6 y pero a media. uno le puede poner a Rhino, perdón, a Keyshot que tenga una hora determinada. Sí, pero no por acá. Ahorita les voy a explicar cómo. De hecho, que tenga la luz solar como en un espacio, perdón, en una ciudad del mundo. Ah, perfecto. Ya les voy a explicar eso. Entonces, bueno, aquí tengo la temperatura de la luz. Obviamente esto sería un atardecer, pues ya muy rayando a las, o sea, ya el sol se está ocultando y esto sería eh, muy de mañana, ¿sí? Estamos hablando en la madrugada, cuando recién está saliendo el sol, bueno, de la mañana, pero aquí estaría como 10 de la mañana más o menos, 12 del día estaría en la mitad aquí es 6000, ¿no? La mitad es aquí, 6000. Yo lo voy a dejar ahí, por ejemplo, a las 12 del día. Digo, ok. Pero entonces, ¿qué pasa? Digan, por ejemplo, si yo quiero que en mi ventana se vea, eh, yo quiero que en mi ventana se vea el paisaje de fondo. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Al mismo material, mire lo que dice acá, que sea visible a la cámara y visible en las reflexiones. Mire, si yo le quito visible a la cámara, automáticamente la luz se quita aquí. Es decir, sigue iluminando, pero no está siendo visible para la cámara. Yo lo que estoy viendo ahí es el fondo. De hecho, si yo le cambio aquí el fondo, el medio ambiente, por ejemplo, le coloco este, y mire que ahí sigo viendo el fondo como tal. Y visible en las reflexiones es que si yo tengo, por ejemplo, un material, digamos que este material de aquí, se predeterminado, yo tengo el specular en blanco para que sea altamente reflectivo. Mire lo que está sucediendo acá. Se está reflejando aquí la luz, la parte blanca de la luz. Aquí no debería estar reflejándose la luz, ¿sí? Porque esto realmente es algo irreal. Entonces, ¿qué hago? En ese caso, en las propiedades del material, pero ojo, que es el de las luces, le digo acá que no sea visible en la reflexión. Entonces, miren, ahí me está ya reflejando es el entorno, o sea, lo que veo en la ventana, más no eh, la luz como tal. ¿Listo? Obviamente aquí pues yo no debería colocar este material aquí, esto lo hice pues como para que ustedes lo vieran, pero esto no debería ser totalmente reflectivo, o por lo menos si lo voy a poner reflectivo, le pondría por ahí 0,3 para que sea difuminado. Entonces, listo. Si yo volteo esto aquí, pues voy a ver, sí, no, voy a ver este entorno. Y mire ahí el entorno, estoy viendo esta partecita de acá atrás. Listo, venga, yo bloqueo esto. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Para dar el efecto como si estuviera viendo a través de la ventana, lo que yo hago es lo siguiente. Cojo y hago una superficie que tenga esta característica. ¿Cómo hago eso? Pues trazo una línea recta, le coloco un punto en la mitad, lo pongo curvo y ahí cojo y le digo extruir curva plana cerrada. Entonces la coloco ahí. Y mire aquí la referencia, digamos, con los muros. Lo voy a colocar ahí. Entonces voy a coger este solito y lo voy a exportar. Entonces le voy a poner acá ventana. Bien. Entonces vengo acá y le digo importar. Le coloco ventana. Ok. Lo importo. Entonces ahí se me va a colocar obviamente blanco y aquí Profe, queda. ¿verdad? Ajá. Qué pena. Eso que acabas de importar, ¿qué se supone que es? Un plano. Esto Un es un plano, plano pero para que sirve colocar. para qué, para, Ya le voy a mostrar la utilidad. Entonces, por ejemplo, dale.
sea, lo que yo quiero es que obviamente en el render me salga el paisaje, pero pues no me va a salir, o sea, el paisaje no está, porque mire que cuando yo tengo este paisaje aquí, el paisaje no necesariamente, la escala del paisaje no necesariamente corresponde a esto. ¿A qué me refiero? A que mire que yo corro aquí, y si yo amplío o disminuyo, o sea, tendría que ponerme, o sea, no es proporcional. Mire, el pasto aquí está demasiado grande, aunque yo puedo trabajar también con esto y decirle, por ejemplo, que el medio ambiente, digamos, no sea tan grande, ¿sí? Aquí en ajustes, perdón, en transformación, mire, aquí está el tamaño del entorno. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que esto sea de 1000 centímetros, pues ahí lo puedo ver más pequeño, o de 1500, sí, yo lo puedo ir como colocando, más o menos esta sería como la escala, pues, por decirlo así. Entonces, pero si yo genero, creo que era este, sí. Ah, bueno, mire, ahí sí me genera este tema, pero de pronto aquí no está haciendo la iluminación o no necesariamente está sirviendo la iluminación de fondo. Entonces lo que voy a hacer es colocar en la ventana como el paisaje que yo quiero que se vea. Entonces para eso voy a buscar, por ejemplo, eh, digamos una vista, bueno, supongamos esta. Digamos que el apartamento está en un piso, en un determinado piso. Entonces yo le digo, guardar imagen como, aquí coloco ventana, listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger este de acá y le voy a cambiar el material. Un momentico. Listo, editar el material y aquí lo que voy a decirle es que, bueno, este no sea, este sea un flat, ¿sí? Plano totalmente, y aquí le voy a colocar el paisaje. Entonces mire que ahí ya va a aparecer como si fuera la vista real de la ventana, como si estuviera lejos. Ese es el truquito. Por supuesto, yo esto lo puedo mapear, ¿no? Pues para que sea más grande o más pequeño. En este caso, lo que puedo hacer aquí es darle flip y pues yo lo puedo poner un poquito más grande, como para acercar la cuestión acá, o bueno, dependiendo pues como lo requieran ustedes. Y lo bueno es que en este punto, usted venga que va, este de acá, si yo me muevo, sí, siempre voy a tener la visión aquí y él se va a ir corriendo obviamente en la medida en que, es decir, es proporcional. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tuviera el medio ambiente normal y yo me corro, aquí se movería bastante porque ese medio ambiente está muy atrás. Entonces, de esta manera yo puedo colocar en la ventana el ambiente que yo quiera. Bueno, entonces aquí ya empiezo a generar ya diferentes cosas. Otra cosa de apoyo es que en la parte interna, entonces yo por ejemplo aquí en esta escena tengo unas lamparitas. Sí, mire por ejemplo esta lamparita y tiene su respectivo bombillo acá. Yo aquí ya la tengo distribuida por capas, ¿no? Tengo acá la lámpara, que es el elemento azul, y el bombillo, que es el elemento blanco que ven ahí.
Entonces voy a coger y voy a exportarlo. Bien. Y genero, vengo y lo traigo acá, ¿no? Archivo, importar, lámpara. Ok. Entonces viene y lo coloca ahí. Bueno, a esa lámpara póngale cuidado. Voy a coger y le voy a poner a esta capa lámpara, le voy a poner el material, vamos a ponerle este aluminio. Y al bombillo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar a editar ese material y mire, en este caso, avanzado no, sino que le voy a decir ahí slide. Entonces mire lo que sucede acá. Ahí arribita, perdón, yo me cambio de vista. Mejor dicho, venga, yo la selecciono aquí. Listo, entonces mire. Actualmente yo cogí y convertí eso en una lámpara, ¿sí? En un tipo de lámpara, pero mire que la lámpara está iluminando hacia el lado de allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy acá y le digo, listo, como yo sé que el eje Z es este, el que está en vertical, yo le digo, listo, quiero que ilumine en el negativo del Z, es decir, hacia abajo. Entonces, póngale cuidado a la manera en la que él va a iluminar la parte de abajo. Mire lo que él hace ahí. ¿Ya? Este efecto es el que ustedes van a utilizar, o ese tipo de luz o de material es el que ustedes van a utilizar cuando quieran hacer, por ejemplo, esto. Luces como de este tipo. Se hace el bombillito acá, le coloca esa luz y mire que ya mismo la luz aquí llega y proyecta el haz de la luz. Obviamente ese haz ahí está muy fuerte, ¿no? Entonces usted le puede bajar, digamos, al multiplicador y mire, ahí está descendiendo. Le puede cambiar el color a la lámpara, entonces, por ejemplo, un poquito más color cremita, por ahí. Y lo otro es que el radio, este radius que hay aquí, está en 0 centímetros, quiere decir que está saliendo muy dura la luz. Usted le aumenta este valor, mire que aquí se lo difumina. Ya, entonces esto le va a servir para esto, o por ejemplo en las escenas de arquitectura. Para hacer este tipo de efectos que ustedes ven ahí. ¿Ya? O los efectos que generan estas lucecitas. Incluso pues estas mismas, o si usted tiene una lámpara que haga esto, bueno, que haga este tipo de efectos en la iluminación, pues los van a hacer con ese tipo de iluminación, ¿sí? Mire lo que hay acá. Entonces, bien. Ya, mire que ahí me quedó la iluminación. Y a partir de aquí, ¿qué hago? Pues ya aquí no queda sino hacer la prueba de iluminación. Entonces, ¿a qué me refiero con una prueba de iluminación? A esto, a sacar un render que les permita a ustedes conocer dónde está entrando la iluminación o cómo está entrando y cómo se están comportando las sombras. ¿Ya? Inicialmente se genera con un render en blanco y negro. El render en blanco y negro, ¿para qué? Pues precisamente como no tiene más materiales, se va a demorar menos, porque como finalmente lo que usted necesita es
mirar la iluminación como tal. Entonces ahí no tiene ningún problema. Entonces, bueno, para generar el render de esta manera, bueno, yo voy a coger la sala. Voy a exportar la sala. Es decir, todos los... Voy a coger estos muebles de acá. Bueno, sin la lámpara. Listo, sin estas lamparitas y esos muebles que están ahí seleccionados, yo los voy a exportar. Y luego los traigo acá. Ya, mire la incidencia que tiene el material de color azul sobre la escena, ¿no? Entonces, en este caso, voy a coger los muebles de la sala y les voy a aplicar este predeterminado. Bien. Luego lo que voy a hacer es, listo, mire que en el momento en que yo le añadí los muebles, la escena se volvió más oscura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer ajustes sobre las luces. Entonces vengo acá, cojo las luces, modifico el material y aquí donde dice 45 vatios le voy a poner un poquitico más. Vamos a ponerle por ahí 60. Ya, mire que ahí aumenté la entrada de iluminación. Y ahora lo que voy a hacer es que yo por aquí tengo una cortina aquí. Entonces voy a coger esta cortina y la voy a traer. Mire que ahí llega y ¡pum! Ahí me oscurece todo otra vez. Sí, por supuesto, pues porque... Pero mire también lo que se está generando aquí. Como la entrada de la luz a través de la textura que tengo acá, ¿no? Entonces yo voy a coger, por ejemplo, esa cortina y le voy a aplicar, digamos, este plástico blanco y riel, le voy a aplicar la misma capa predeterminada. Pero a las partes verticales lo que voy a hacer es que voy a buscar aquí un material que es este, que es tela, para que él me permita atravesar la luz. Entonces mira, ahí voy a lograr el efecto que necesitaba, que es que se vea la luz como del fondo, o digamos la imagen de fondo, y que se vea hacia adentro la textura que me está produciendo esto. Entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? Nuevamente ajusto otra vez iluminación. Entonces, yo puedo coger de aquí, aumentarla, por ejemplo, a 80 vatios. No, vamos a dejarlo en 70. Y me voy a ir acá donde está la imagen y voy a jugar con, listo, un fotográfico, un render fotográfico y en el valor de exposición le voy a aumentar la exposición.
Esto es lo que hace uno cuando uno va a tomar fotos en interiores, ¿no? Uno le aumenta un poquitico el valor de exposición, por ejemplo, a 0.2 y mira, ahí me queda más clara la imagen. Y finalmente, aquí lo que voy a hacer es trabajar en la iluminación. En la parte interior le voy a aumentar la calidad de la sombra para que no me salgan estos parches así. Vamos a 4. Entonces, listo. Ahí ya estaría la escena acomodada para empezar a aplicar los materiales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es la prueba de renderizado. Vamos a sacar un rendercito acá, vamos a dejarlo sacando a ver qué. Ahora dice 3 horas después. No, no demora tanto. Porque por supuesto, como es una prueba, lo primero que voy a hacer es colocarlo pequeñito. Y mire que ahí está en 800 por 533. Y resolución también pequeña. No tiene ningún sentido pues que me ponga a sacar un render grandísimo para eso. Entonces simplemente aquí añado el trabajo y procesarla. Entonces bueno, ahí arranca. Bueno, muchachos, esa es como la técnica, pues, para ese tipo de cosas. Si ustedes quieren, por ejemplo, poner en práctica eso, lo que pueden hacer es hacerlo como lo muestra aquí el manual de V-Ray. Este manual de V-Ray, recuerden que lo pueden descargar ahí desde la página. Ahí está como recursos. Precisamente donde se explica aquí en V-Ray también se puede hacer ese tipo de técnicas. Mire que aquí está explicando lo mismo que yo explicaba de las luces. ¿Sí? Luz por el frente, luz por atrás, las opciones de que se vuelva invisible y no sé qué. Entonces por ahí están también. Aquí están. Que se vuelva invisible. Y aquí, no es, aquí está visible, aquí está invisible, que afecte las reflexiones o no. Entonces mire, aquí está afectando la reflexión, pero aquí no. Bien. Y tiene otro detalle por acá, y es cómo afecta la iluminación a los entornos. Yo busco aquí bien, acá. Entonces, mire, cómo la iluminación, mire que aquí, por ejemplo, yo coloco el pocillo sin encerrarlo en ninguna parte. Entonces, obviamente, aquí está recibiendo luz de todo lado. Por supuesto, esto sería de una manera irreal, a no ser que usted lo esté colocando en un estudio donde lo esté iluminando desde todas partes. Si usted lo coloca dentro de una caja, pues obviamente va a tener unas sombras de oclusión que van a ser mucho más interesantes, van a hacer que sea mucho más interesante el render. Sí, mire la diferencia entre este y este. Y este netamente, digamos, no tiene nada que reflejar, y este tiene unas sombritas aquí que son bastante interesantes. Si usted llega y le abre, por ejemplo, una puerta aquí, usted puede entrar, o sea, puede aprovechar esos rebotes de iluminación que hay acá y está generando mucho más realismo en la imagen. Porque esto es lo que está sucediendo, digamos, en la vida real. Y obviamente, dependiendo de usted dónde esté acercando el pocillito, pues le va a permitir generar, digamos, más sombras o más iluminaciones que sea real. Y por acá hay bueno, mire, por ejemplo, la manera de afección de la luz. Entonces, si yo coloco los objetos, mire, dentro de un cubo cerrado y lo que hago es abrirle una ventana aquí, mire, puedo colocar, por ejemplo, variando la incidencia de la luz, puedo cambiar, por ejemplo, mire, aquí una escena bastante oscura, una escena medianamente oscura y una escena, sí, pero mire cómo está afectando la sombra aquí sobre las paredes. Entonces, esto desde el punto de vista de la generación de un render en el que ustedes quieran expresar el contexto de uso, pues también es muy, es muy válido y genera, digamos, un realismo diferente al que propone, digamos, el programa de cambiarle simplemente el medio ambiente. Porque a la hora de cambiarle el medio ambiente, usted lo tiene como imagen y él está colocando como una especie de piso, pero realmente los muebles que están en la imagen no están produciendo
ni sombreado ni reflejos dentro de los materiales que usted acaba de aplicar. Entonces, digamos que de esta manera es mucho más, se hace mucho más real el tema. Bueno, aquí hay otras características, pero esto ya es de V-Ray, ¿sí? Que son las opciones de los diferentes pasos de iluminación. Esto lo pueden leer también para los que están generando pues los renders en V-Ray. Cómo hacer para que la sombra no salga granulada, que es el modificador que yo le di acá de sombreado en 4. Bueno, aquí también las mismas escenas de cómo generar estas cositas con la ubicación obviamente de la iluminación. Bueno, ahí hay varias características ahí que están bastante interesantes. Listo. Vamos a ver en qué va esto. No, todavía está crudo, está al 26%. Le falta, pero bueno, ahí va. De aquí obviamente si yo veo que la sombra está granulada y todo, por lo menos aquí, mire que todavía hay muchos parches aquí, aunque valen el 30%, eso tendría que estar, digamos, bien adelante para uno poder ver esa característica, pero bueno, digamos que ahí se va dando. Bueno, esas son cosas que ustedes pueden aplicar a los renders. Ahí mientras va terminando ese render, muchachos, abro a discusión y a preguntas que ustedes tengan relacionadas con la última parte esta del proyecto. ¿Cómo va con los aspectos del manual de ensamble y con la representación, digamos, del empaque? Por ahí alguien, no me acuerdo quién era el que me había dicho, me había hecho una pregunta que quería colocar como dos, ¿cómo se llama? Sí, como dos apariencias, pues, o difusos en una misma caja. Pero pues tendría que ver para que entonces si me puedes compartir pantalla, estaría bien. Bueno, a dejar el Profe, una render. preguntita. Ajá. Pues no sé, si tú también, si tú también desees, pero pues era para ver si de No, pronto, Nico, te estás cortando re feo, weón. espera, Se te está entrecortando el audio, Nicolás. Ay, yo que No tenía te cortes, entendido, Nico, como no que te no. cortes. Ahora sí. Profe, creo que lo que Nico estaba intentando era decirle que si al fin lo de aplazar la entrega. Ah, bueno, sí, yo no veo ningún inconveniente. O sea, si le sirve, digamos que sea la semana siguiente, yo no tengo problema. O sea, de hecho, hoy es, de acuerdo pues a lo que, digamos, al tema de aquí de las semanas, en teoría hoy estaríamos cumpliendo la última semana de clases. O sea, de ahí siguen 2 semanas de entregas. Entonces, la entrega de ustedes estaba programada, era para el siguiente, ¿era Sí, para hoy profe, o para el no, para el otro siguiente, martes. para el otro martes, para el 19? Entonces, Sí, lo que usted me decían era que necesitaban unos días más. Pues si quiere la propuesta la podemos hacer la entrega para el 26. para el otro martes. sí, Ajá, o sea, profe, de hoy listo, al 15. estaría bien. Eso, me ¿Sí? parece bien. Les queda bien? Sí, Me profe, parece claro. una Listo. mejor fecha, sí. Entonces, Gracias, profe, gracias. listo, hágale que no hay problema. Venga, yo de una vez les corrijo aquí la... ¿Alguien aquí sabe manejar After Effects? Les recomiendo una página buenísima con la que yo aprendí. Esta. After Effects.
Señor, Uf, sí, profe, porfa, que le voy a hacer un trabajo a una amiga y me va a pagar y necesito plata. Pues no lo sé usar. esta página, videocopilot.net, ya le voy a poner el enlace ahí, le voy a Listo. compartir la... Eso, Pero me digo, yo cambio la entrega final, la fecha de la entrega final. eso. Listo, ya quedó cambiada la fecha. Ya le voy a compartir pantalla para que pille aquí. Esta es la página. Ahí le dejo el enlace. Videocopilot.net. Bueno, ahora le cuento cuál es la historia de este personaje. El man se llama Andrew Kramer. Él trabajaba en... Uy, pero ese man es re pro. sí, el man es muy teso porque el man este es el personaje. Este es él. Ajá. Entonces él trabajaba en la industria pues de las películas de Hollywood, pero el hombre se salió, o sea, no siguió trabajando de eso y pues fue por su proyecto propio. Entonces su proyecto propio es que él desarrolla plugins para After Effects. Entonces pues él obviamente tiene aquí vende sus plugins y sus vainas a través de internet, pero dentro de esta página, yo a este man lo sigo hace más de 10 años, yo creo. Y él tiene acá unos tutoriales. Entonces, pues obviamente en algunos tutoriales utiliza los packs que él vende, ¿no? De diferentes cosas, pero hay otros que no, hay otros que simplemente él da tutoriales de After Effects. Son muchísimos, la verdad, pero digamos, para aprender a manejar After Sue Effects como madre. tal, Tiene, véase los primeritos. tiene 169 de esas cosas. Y no sé, man, le pega muy duro a la cosa. Entonces, por Sí, ejemplo, aquí es hay que lo varios que me piden tutoriales. es, profe, lo que me piden es súper sencillo. Es básicamente animar un vector de una persona hablando y hacerle un zoom a una pantalla y luego ya mostrar como lo que ve ahí en la pantalla y ya no es realmente nada. Uf, Bueno, no, no. pero de todas maneras, para los que quieran aquí aprender, o sea, es que si vas a animar un vector, tenés que hacer un sólido y después al sólido colocarle la máscara y animar la máscara. Entonces, la animación básicamente de la máscara es, vos tenés, por ejemplo, 4 puntos vectoriales, como en Illustrator, Ujú. y si querés modificar uno, entonces te paras en la línea de tiempo en un punto. Esto es una línea de tiempo, ¿no? Esto que estás viendo acá es una línea de tiempo, Ajá. como la que vieron ahorita en Era Keyshot. animaciones. Entonces, vos te parás primero en el segundo uno y le das un fotograma clave, que es un relojito que hay ahí. Entonces, vos le das clic al relojito y ahí te coloca el primer estado. Después te paras en el segundo 2 y haces otro fotograma clave, pero ese lo modificas la Uy, no, forma y automáticamente él eso es ya un hace la visaje. transición. O sea, lo que pasa es que a mí me quedó muy fácil entender porque yo ya manejaba Flash y como el Flash también maneja líneas de tiempo, entonces pues entender las líneas de tiempo ya es, mejor dicho, si vas a entender las líneas de tiempo, entender la animación de lo que No, sea, no, la animación yo 2D, entiendo lo que 3D, me de estás la diciendo, de lo pero que uy, sea. se ve como que es un trabajillo bello, Sí, sí largo. tiene camello, no es difícil, pero es tedioso. Eso no, Pero eso no es bueno, barato. para todos los que están aquí viendo, digamos, el tema del curso, esto les puede funcionar. De hecho, también por aquí hay tengo otra herramienta que la guardé precisamente, que este es una herramienta, un software que se llama un Unreal Engine. Mm, Este es para hacer pues de renderizado en Epic, tiempo real. pues de Epic, Entonces, Epic pues es muy Games. bacano porque esto les permite, por ejemplo, a través de estas gafas de realidad virtual. Bueno, además que esto funciona, por ejemplo, o esto lo utilizan mucho para videojuegos. Claro, Ta- profe, también lo, obviamente.
también lo utilizan para este tipo de visualización, visualización arquitectónica o la muestra de productos, ese tipo de cosas. Entonces, pues es bastante pro. Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad pues como de... bueno, sí, para ese tipo de Sí, cosas. no, lo que pasa es que para usar Unreal hay Ah, que no, tener un claro, poder de máquina, uno de estos pero computadores como los que varao. hacen cálculos en la NASA, pero No, eso toca tener una RTX por allá de las más caras y todo, ni siquiera una cuadro, yo creo que toca tener. Dos. bueno, ahí Dos también cuadros. Ay, fue madre. hay otra Si cada aplicación, cuadro vale $5.000. hay otra aplicacióncita que se llama Quest. Pero no. Vamos a ver si se aparece. Bueno, es este programita, Quest, que lo produce Unity. Y también hace, entre otras cosas, renderizado en tiempo real. Entonces vos puedes interactuar con las cosas. Ese es el Reel. Es para que le echen una ojeada. Yo en un tiempo lo manejé, no sé en qué, pero hace años cuando aprendí 3D Max. Lo que pasa es que aquí en Cali y en general en Colombia no, el tema, digamos, del tema de 3D no estaba tan avanzado como ahora, pues. Entonces, uno puede hacer recorridos virtuales. Esta aplicacióncita y es sencilla de manejar. Bueno, hay diferentes... lo bueno es que yo puedo interactuar con el tema. De hecho, en esa época hice yo por ahí unas presentaciones donde, por ejemplo, uno tenía un escritorio y entonces resulta que el escritorio no le podía jalar los cajones, abrirle las puertas, todo. Sí, pues eso es con programación, pero una programación muy sencilla, pues no tiene mucho lío. Tiene ese modo que es como un modo de vuelo, donde uno simplemente con el mouse va sobrevolando, digamos, una zona. Sí, puede interactuar con los productos y ese tipo de cosas. Entonces, pues, son opciones que hay. Diferentes opciones que hay. Que también era lo que les decía a ustedes ahora con el tema del Keyshot Viewer. Entonces, bueno, ahí les dejo diferentes herramientas. Este video es larguísimo. Pero bueno, ahí les dejo diferentes herramientas que les pueden servir a ustedes pues como para la representación de los proyectos y ese tipo de cosas. Obviamente pues aquí ya ahí es que ponerse a seguir tutoriales y bueno, todo ese tipo de cosas, pero no está de más que le echen. Esta sí no es tan pesada como Unreal Engine, pero bueno, ahí tienen ustedes pues para que se entretengan ahora que salgan a vacaciones. Bueno, vamos a ver en qué. Ah, ya terminó de sacar el render. Vamos a verlo a ver cómo quedó. Bueno, píllelo acá. Aquí tendría que aumentarle de pronto la sombra para que no se me genere tanto estas partes aquí como así manchadas. Y, o sea, ¿qué le aumentaría yo ahí? Los rebotes de iluminación, por ejemplo, estos, pasarlo, por ejemplo, de 16 a 20. Ponerlo, por ejemplo, en 14. Y la calidad de la sombra en 5. O sea, ya me estaría generando, digamos, un render sin tanto
sin tanto ruido. Obviamente ahí se demoraría mucho más, se demoraría mucho más el render, ¿no? Pero pues, bueno, ahí está escrito el tema. Entonces, bueno, muchachos, paso a la parte ya de asesoría de proyectos. Para que ya me cuenten en qué qué dudas tienen o en qué los puedo colaborar con respecto al tema de la entrega. David Rodríguez entró y Daniel Jaramillo. Ah, Jaramillo sí, pero David Rodríguez entró. No. No. Yo sí, profe, qué pena, es que me tocó Sí, hacer ahí sí. el plomero un Ya, rato. ya te había visto allí. Bueno, acuérdense también de los trabajos en clase que me están debiendo, ¿no? Los que todavía no me han entregado los ejercicios de los zapatos, Profe, del dock del iPod y es que yo no audífonos. sé. ¿Y qué? Es que te está oyendo entrecortado, Juan Pablo. Ya. Y yo no tengo yo no tengo ese coso para renderizar. Pero no tenés qué Yo cosa, tengo lo normalito el de Keyshot o Remove, el V-Ray. ahí con eso, porque pues el computador. Juan, No, yo no tengo el keyshot, sino que tengo como lo que viene por defecto para renderizar en Rhino, por decirlo así. Ah, bueno, pero puedes instalar Keyshot. Te voy a dar un enlace. si querés, háblame por privado WhatsApp. Yo te explico cómo renderizar en la nube con Fusion, que regalan créditos. Así, si te Profe, da miedo es el PC, con Fusion renderizar en la nube sin problema. Y eso es con profe, Arnold. la entrega de los zapatos es pero cuando entreguemos todo lo final, ¿no? Sí, esos son entregas de trabajo en clase. Sin embargo, pues vayan trabajando, las digo, es para que no las van a dejar al final, ¿no? Listo, te iba a preguntar lo otro. La entrega de esto que hicimos hoy también hay que hacer algo, ¿o no? No, de hoy sí no. No, Ah, bueno. ya digamos que lo que queda es la próxima semana hacer una revisión general, que sería la segunda nota de trabajo en clase del cuarto corte, y listo, y ya la entrega. Porque lo de los zapatos es primera nota de trabajo en clase de cuarto corte. Y los otros dos ejercicios que habíamos hecho de renders, que era el dock del iPod y el otro que habíamos hecho que me parece que era el de los audífonos, eran las dos notas de tercer corte, dos notas de trabajo en clase de tercer corte. El cuarto corte sería los zapatos más la que vamos a sacar la próxima semana. Yo necesito que avancen en los proyectos para poder, ¿Qué vamos a sacar la próxima semana, profe? no, o sea, digamos, hacer Ah, una especie de preentrega para revisar el proyecto, ¿sí? Por ah, grupo, ok. asesorarlo. Entonces, por eso les digo, avancen bastante para poder asesorar el proyecto. Juan Pablo, ahí te coloco el enlace a esta página donde puedes descargar el Keyshot para Windows. Ahí te explican cómo instalarlo y todo. O pues la otra sería que lo que te estaba proponiendo Daniel Jaramillo. Bueno, por ahí otro motor de render ahí que también es bueno. Sí, Entonces, sí. Y renderizar en la nube, Ok, entonces no listo. usar la máquina, eso es chévere. bueno, por lo general los motores de render casi todos funcionan igual. ¿Sí? Los materiales se construyen de la misma manera. Bueno, son como muy parecidos todos. Entonces, pues, lo importante es el producto final como tal, es que el render quede bien hecho, pues, y se entiendan los materiales y bueno, toda esta parte. Pero, bueno, ya sea que lo saques en Keyshot o en V-Ray o en el otro, o en cualquier otro que sepas manejar, pues que quede de una buena calidad, es válido. No tengo problema con eso.
Bueno, listo, muchachos, nada, vamos a dejar entonces ahí. Les recomiendo de pronto algunos tutoriales adicionales. Por aquí hay unos tutoriales que les he recomendado a los de arquitectura, que es, por ejemplo, con este criterio de búsqueda que se llama, que le puse que se llama render interior de Keyshots. Listo, Valeria, dame un segundito ya. Yo le redondeo aquí la idea y listo. Con este criterio de búsqueda en YouTube pueden utilizar los diferentes, bueno, pueden buscar los diferentes tutoriales relacionados a esa técnica que nosotros vimos hoy. Por ejemplo, este es bueno, este tutorial es bueno. Por acá hay otro tutorial, este de aquí también es bueno. Este es un webinar, es bastante larguito, pero tiene varios temas de Keyshot 6. Y bueno, este man pues que es un sensei también. En general, todos estos 5 primeros tutoriales son buenos, entonces los pueden mirar allí para que redondeen un poquito la idea y Porque obviamente no tiene nada, papi, me toca dar todo. Uy, sí le cobro la pasta. ustedes puedan ver cómo poder renderizar y cómo poder darle bastante LOL. con el tema de la Tenía iluminación y el todo eso. Ujar. abierto, LOL. Eso. Valeria, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? En cuanto a la bala, bueno, al proyectil, Sí, es que, pues cuando estamos haciendo la parte, pues del riel como para que salga la bala, sí. nosotros lo habíamos como hecho la diferencia booleana, pues con el tamaño prácticamente de la madera, pues que sería del grosor, que es 3 milímetros. Ajá. Entonces, pues prácticamente quedó muy chiquita, ¿cierto? Pero como en la mitad de toda el arma, como en el plano pues medio, que es como el principal, también el grosor pues también es de 3. Entonces, como que el ancho y pues el largo también quedó de 3. Entonces, prácticamente pues el proyectil nos quedaría como si fuera una, una de esas flechas que usan los indios para dormir a las personas. Prácticamente quedaría así, entonces pues obviamente no sé, o sea, queda como muy raro. O sea, No sé les si me quedó hice un entender. dardo muy pequeñito, como una especie de dardo Sí, muy pequeñito. Ya, sí, o sea, quedó como de 3 por 3 milímetros. ya. Pues Ah, de, ok. o sea, de largo sí queda pues bastante largo, pero de, pues de alto, no sé si te puedo mostrar. Sí, sí. Dame un segundito, ya dejo de compartir acá para que tú compartas pantalla. Listo. Ya. Profe, yo tengo una idea en cuanto a eso, digamos, en ese caso podríamos hacer cambios, o sea, digamos que en la pistola, o sea, como que en este momento me acabo de acordar que hace falta algo en la pistola. ¿Se lo puedo meter a la pistola sin ningún Sí, problema? claro. Sí, claro. Hasta el último día que usted ya genere los renders y todo eso, ya hasta ahí digamos que puede hacer los cambios y no porque no los pueda hacer más adelante, sino porque obviamente ya tiene renders adelantado y todo, pues es mucho más complicado de generarlos. Pero sí, sí, es válido. Ustedes pueden hacer cambios hasta donde quieran. Obviamente no cambiar el proyecto pues total porque volver a arrancar de cero es complicado, pero ustedes pueden arrancar, hacer cambios de cosas pues relevantes para si consideran que quedan mejor, bien. Ok, listo, profe, gracias. Vale, listo Valeria, ahí te estoy viendo. Ya te entiendo. El proyectil es el pequeñito que está aquí al lado, el delgadito. Y la parte que va interna, muéstrame el carril. Pero tú lo puedes, o sea, el proyectil lo pueden volver más ancho o no.
No te estoy oyendo. No te estoy oyendo. Ya, ahora sí. Perdón, lo siento. Tranquila. Pues hacia los lados sí se podría pues agrandar, Ajá. pero de ancho, mira que no, o Así no, sea, de ancho sí no, porque ahí tiene, digamos, los límites que son las dos tablitas que tenés a los lados. exacto. Entonces, pues no sé qué tan raro quedaría. Pues no es que quede raro, porque pues, de hecho yo no lo veo mal. Ahí lo que yo Ujú. veo es que de todas maneras, si eso lo fueran a cortar realmente, sí tendrían un problema porque quedaría muy delgadito. Entonces yo creo que hasta Sí, la presión del caucho hace que eso se rompa. se parte, exacto. Entonces, pues, es que 3 milímetros es muy, muy, muy delgado, entonces no sabría cómo qué hacer ahí, o como, no sé, Eso, quítale un momentico es decir, déjame ver, quítale la mitad exactamente. ya, ya. Este es la parte del mecanismo, está aquí. Pero te voy a ocultar esto. Ajá, ese levanta el otro y el otro, ajá, que es parecido al mecanismo que yo les había mostrado con el ejemplo Sí, del que yo había hecho. ujú. Ok. Ay, perdón. Ah, bueno, pero es que no tienes, digamos, no hay límite de espacio entre la No, pieza. o sea, así de, pues hacia allá acá arriba no hay, pero pues de los lados sí. Ah, bueno, no, pero yo no le veo problema. Es que incluso, muéstrame un momentico en la capa de perspectiva para ver las tres dimensiones del proyectil. Queríamos hacer algo parecido a esto porque estas son las balas pues de la... Ujú. Espérate que no sé dónde está. Acá está. O sea, que es que queda muy delgado, mira. Estos son los 3 milímetros. O sea, si tú lo ves... Dale clic al proyectil y vete donde está la lupita, ¿sí ves donde están los zoom? ¿Está? Dale clic ahí. Ahí te los centra. Ajá. Listo. Ya te entiendo. Ok. ¿Y ves? Entonces, pues no sabría qué hacer. O de pronto los que están a los lados también hacerle como... Un carril, un huequito. Es que todos tienen como el carril, pero de pronto hacérselo como más hacia los lados. O sea, si yo... Sí, te entiendo. Digamos, las capas externas no tienen el carril, pero las internas a esas sí lo tienen. Entonces, digamos que ahí va encajado. Esa sería una Sí, opción, hacerle de pronto un carril a las capas internas, a las que van pegadas a los laditos muy cercanas sí. al proyectil, para que él tenga un carril allí por donde meterse y obviamente no te quede 3x3 porque ahí quedaría muy delgadito, sino que por Sí, lo o sea, menos... es que estábamos pensando como, por ejemplo, como irlo aglomerando, pues obviamente, pues pegándolo por medio, pues de esos ensambles, como de crucecitas, o de pronto como con un cuadritos y algo, Sí, pues para que no quede tan delgado, pero pues esa era como nuestra duda y como no sabríamos como... Ah, y lo otro es que lo vimos complicado hacerlo porque es que estas partes que son como los detalles, se cruzarían con el riel y pues ya habríamos hecho las diferencias, pues tocaría volverlo como a hacer, pues correr todo sí, pues esto. toca ahí, aunque lo podrían hacer rápido con mover cara también, con el comando mover cara. Ustedes seleccionan todas las caras y lo pueden mover directamente. O sea, ahí no tendrían necesidad de tapar los huecos o volver a hacer la pieza, sino que simplemente con el comando de mover cara lo pueden mover. Ah, ok. Listo, listo. No sabía esa función, ok. Listo. Pues ya, esa era prácticamente nuestra duda, porque de resto pues ya tenemos los planos y todo. Ah, profe, la otra era, por ejemplo, los planos que tú estás pidiendo, es como, estás pidiendo como, digamos que si yo pongo el pliego pues de madera, de MDF, ¿en cuántas pliegos sale o es simplemente como la distribución? Sí, es que son dos cosas. Yo les estoy pidiendo a ustedes un diagrama de distribución de las piezas de corte, es decir, el diagrama como de optimización de material. Por ejemplo, si yo tengo una lámina de material, digamos, de 1 metro por 1 metro, ¿cuántas Ok, piezas? O sea, si toda el arma me sale de eso. ok. Entonces, ¿cómo acomodaría yo las piezas para que el corte, saber en qué área necesito sacar, o qué área de material necesito para poder sacar todas las piezas del arma? Ese es uno. Y Ok. los otros están Pero relacionados. no hay límite de área, profe, ¿cierto? ¿Cómo? No hay límite de área, ¿cierto? No, Siempre y no, cuando esté óptimamente no, organizado. si ustedes quieren gastar 50 láminas de MDF, lo pueden hacer, ¿no? Yo no tengo problema con Ok. eso.
Es Ah, más, es sorry. más el tema de que ustedes pues entiendan que la herramienta también les sirve para saber cuál es el diagrama de aprovechamiento de material, ¿sí? De cómo pueden aprovechar, por ejemplo, algunas dentro de la distribución que tengan, cómo pueden optimizar el material para que gasten lo menos posible. Profe, pues nosotros le pusimos como en el aprovechamiento de material que nos daba como 20 pistolas, no me acuerdo. Ajá, sí, no, O en sea, ese caso lo que hablaba, o sea, más que de pronto decir cuántas pistolas van a sacar digamos, es ver cómo por se una diagrama, lámina de MDF cómo que es está de diagramado. 44 por 1,44, Ajá. es en cuánto sacarían una, o sea, en qué dimensiones sacan una solita, que es la del corte, la que ustedes iban a cortar. Ah, ok, listo. Ah, ok, o sea, la de uno. Y habías dicho que ibas a preguntar otra cosa que también es con la distribución. Dijiste que era el diagrama de distribución y el otro era... El diagrama de distribución y los otros planos o lo que les pedí que sacaran ya era el manual de ensamble, que eran dibujitos pues planimétricos de cómo expresar obviamente las acciones de los diferentes ensambles que tiene la pieza. De cómo Así es. identificar las piezas y cómo identificar las piezas y cómo identificar los ensambles, es decir, cómo una va ensamblada con otra, y así sucesivamente, paso a paso. Ese es pues Pero ese ya es para la entregada, pues, sí, la final. final. Sí, sí, ok. Listo, listo. Gracias, profe. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, listo. Nada, muchachos. Entonces, cualquier cosa a través del correo electrónico, con mucho gusto por ahí Listo, les profe. puedo colaborar. Y bueno, nada, adelanten lo que más puedan para poder hacer revisión del proyecto de la próxima clase, para saber cómo van con eso. Y sacamos la segunda nota de trabajo en clase del último corte. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, listo muchachos, cuídense pues, que estén bien, estamos hablando. Listo, Gracias.